Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista y Reformada en el sector de Robledo, Kennedy, Medellín. Les ofrezco mis disculpas porque hemos empezado hoy un poquito tarde debido a algunas fallas técnicas que no dejan de presentarse. Pero ya estamos aquí para celebrar el culto al Señor. Un saludo a todos los hermanos que están entrando. Nos gustaría saber si ustedes están recibiendo bien la señal, si se está escuchando bien, si está buena la imagen. Agradeceríamos toda lo que nos puedan indicar. Vamos a comenzar nuestro culto al Señor en esta mañana en oración. Les ruego el favor que ahí donde estamos, donde estén en sus casas, los padres que están reuniendo a sus hijos, les ruego el favor de que inclinen sus rostros y con devoción se dispongan para celebrar el culto al Señor. Que se desconecten de toda cosa del mundo que vaya a interrumpir la celebración del culto. Se desconectan de todos los problemas, de las circunstancias, de los afanes de este mundo, para dedicarnos en este tiempo para adorar y servir al Señor. Les ruego el favor de que, inclinados nuestros rostros, vamos a orar al Señor para comenzar nuestro culto de adoración y alabanza. Amado Dios, Señor, digno de toda reverencia, reverendo eres tú, juez majestuoso, el eterno Dios que cabalga sobre las alas de los vientos, el Dios que está en medio de los carbones encendidos de fuego, en medio de la luz inmarcesible, el que ha puesto su trono en lo alto de lo alto, gobernándolo todo, el que está rodeado de ángeles santos, querubines que a tu lado dan honor, gloria, alabanza y exaltación todo el tiempo, el Rey de los siglos, el eterno y soberano Dios de los cielos y de la tierra, Jehová nuestro Dios, el Hijo Jesucristo y el Espíritu del Trino Dios, nuestro Consolador. Esta mañana la Iglesia Ríos de Gracia se reúne a través de este medio virtual y algunos hermanos de manera presencial para celebrar el culto a ti, oh Señor, para adorarte. Te suplicamos tu presencia en medio de nosotros, tu espíritu moviéndose poderosamente y que la gloria de Dios sea vista. Así como la Biblia nos enseña cómo Israel fue lleno de la gloria de Dios cuando en el templo se adoró al Señor, cuando en el templo el arca de Dios fue puesta, así también en la iglesia la presencia de Dios esté. Gracias, Señor, porque tu Espíritu hoy nos da la libertad para que como hijos de Dios podamos entrar en tu santuario. Gracias, Señor, porque somos perdonados de nuestros pecados. No dejamos de confesarte nuestra pecaminosidad remanente y de expresarte, Señor Dios, que hemos hecho lo malo ante tus ojos, que no somos dignos de ser tus hijos, que no somos dignos de entrar a tu santuario, que no somos dignos de ningún bien tuyo, pero que por tu gracia nos has dado en Cristo a un suficiente Salvador que perdona nuestros pecados y el Espíritu Santo que nos limpia de nuestras maldades y la sangre del Cordero que nos purifica cada día más y que por la palabra de Dios somos llenos del poder de Dios para resistir el pecado, para mancillar, para mortificar nuestro pecado y cada día ser más transformados a la imagen de Cristo nuestro Redentor, a quien damos la gloria. Este culto ha sido diseñado desde los cielos, en el eterno, por ti, oh Señor Dios Trino. Y tú nos has dado el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad. Por eso dice tu palabra en Juan capítulo 4, versículo 24, que tú buscas adoradores que te adoremos en espíritu y en verdad. Y queremos ser esos adoradores, que te adoramos en espíritu desde lo más profundo de nuestro corazón, en la convicción absoluta
de que tú eres Dios y Señor, dignísimo de toda adoración, pero también por la palabra de Dios que nos marca las pautas por las cuales debemos adorar, los 6 elementos reguladores para nuestro culto al Señor, y es lo que queremos cumplir en esta mañana, porque en todo queremos agradarte a ti, oh Señor, procurando en todo agradar al Señor, dice Efesios capítulo 5, versículo 10, procurando en todo agradar al Señor. A ti la gloria en tu iglesia, ríos de gracia, y todos los hermanos que en diferentes lugares se añaden a este culto. Que tú seas supremamente exaltado, supremamente glorificado, y que en todo seas lleno de gloria y de alabanza, de poder, de sabiduría, de honor por los siglos de los siglos en tu iglesia. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro culto, vamos a seguir nuestro culto mejor, cantando el himno 28. Es un himno que apreciamos mucho en nuestra iglesia. Se titula el himno al Padre, y es un himno que nos habla de las virtudes, de los atributos de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Las virtudes de nuestro Dios Trino. Es un himno que exalta la Santísima Trinidad, como es nuestra fe bíblica de la Iglesia Ríos de Gracia. Creemos en un solo Dios, en 3 personas. Eso es nuestro credo de fe. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso cantamos himnos como este. Himnos que nos afirman nuestro conocimiento teológico de la Santa Trinidad, pero himno que glorifica al Señor en su trinadeidad. Himno 28, himno al Padre. Amado Dios, esta mañana como iglesia nos acercamos a tu trono para celebrarte, oh Dios, para exaltarte, rindiendo adoración y exaltación a tu nombre, oh Trino y Santo Dios. Recibe la gloria de tu iglesia por siempre. Amén, amén. Y amén. Cantadle a una voz, omnipotente Dios, su nombre es Elohim, el Trino Creador. Jehová es el gran yo soy, y eterno es el hogar. Postraos todos a sus pies, en nuestro Redentor. Cantadle con amor, Altísimo Señor, su nombre es Adonai, del mundo dueño y rey, el Dios de bendición, nos cuida el Shaddai. Oh, alabadle sin temor, ovejas de su rey. Cantadle con fervor, supremo y fiel pastor, su nombre es el Elión, el gran gobernador, el sempiterno ser, nos guía con amor. Gloria a Jehová, Jireh, de Sion sustentador. Da cánticos a Dios, el Padre en alta voz, y al Hijo el Salvador, 1000 salmos entonar, con himnos ensalzar al Santo Espíritu. 3 veces santo el Trino Dios, servirle con lealtad. Amén, amén y amén. Así sea, Señor. Tu pueblo te adora, oh Trino Dios. Vamos a ir al himno 289, un himno mediante el cual vamos a adorar a nuestro Señor por su obra salvífica y por su gran amor al darnos el perdón de nuestros pecados. Reconociendo que fuimos pecadores, enemigos de Dios, separados de Dios, pero que ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a su trono de gloria, que me puede dar perdón. ¿Estoy equivocado? No es el 289.
298. 298, es un error de digitación. 298. Yo antes creía que no me equivocaba, hasta que Cristo vino a mi vida y me mostró cuán equivocado estaba. Y esa es la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Señor Dios, ¿qué me puede dar perdón? A mí, que era un terrible pecador, ¿quién me pudo dar perdón? Señor Dios, ¿quién me puede dar perdón aún que siendo redimido, continúo siendo dominado por ese remanente de pecado mientras viva en esta vida terrenal? Oh Señor, ¿quién me puede dar perdón? Hay una sola respuesta: Jesucristo, nuestro Redentor. Por eso te alabamos, Señor Jesucristo, en esta mañana, reconociendo que solo Cristo es perdonador de pecados. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene que sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Sí, Señor, en esta mañana nos acercamos a tu trono de gracia solo por virtud de la sangre de Cristo. Solo en Él tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Nuestro culto de adoración al Señor, ahora les invito que vayamos a la Santa Palabra. En la carta a los Hebreos, como ha sido nuestra costumbre, leer la palabra cada semana, un capítulo. Hoy llegamos al capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Les ruego el favor, amados hermanos, que todos en pie, allí en sus casas, a menos que estés muy enfermo. Yo no lo hago porque, bueno, estoy aquí en la transmisión, pero les ruego el favor que haya hermanos, los padres, como guías espirituales de su hogar, pongan en pie a sus hijos, pongan en pie a sus parientes, y vamos a leer con honor la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Hoy nos acompaña presencialmente nuestra hermosa familia de Piero, Carla, Alessandro y Marcelito. Entonces vamos a pedir que nuestro amado hermano Alessandro lea en favor nuestro Hebreos capítulo 3 versículo 1. Muy buenos días, queridos hermanos. Así dice la palabra del Señor en el capítulo 13 a la carta a los Hebreos.
Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los, acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo, porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el lugar altísimo santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren por otros, porque de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les ruego que reciban bien esas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, continuamos con nuestro culto al Señor. Ahora vamos a entrar en un tiempo de oración, dando gracias al Señor por nuestras vidas y esperando que sea el Señor tomando control de todo nuestro ser y que recibamos la gracia del bienestar. Hemos sido llamados por Dios para vivir la iglesia en esta tierra con sufrimientos y, como lo veíamos en el texto, nuestra oración sea para que pronto volvamos a vernos. Vamos a orar en esta mañana por el bienestar de los hermanos en medio de la cuarentena, por su salud. Hemos sabido de algunos hermanos que sin COVID-19 han estado afectados por alguna aflicción en su cuerpo, algunos por la artritis, otros por ya los achaques de nuestra vida, de este cuerpo que se va desgastando poco a poco, pero nuestro espíritu va alimentándose, creciendo y fortaleciéndose en el Señor.
Amado Dios, que eres nuestro Padre y que estás en los cielos, que nos has dado el Espíritu del Hijo con el cual podemos clamar, Abba Padre. Por eso clamamos a ti, oh Dios, en nombre de Jesús, Abba Padre. Sea tu gracia sobre tu iglesia amada, sobre tus hijos, a quienes has acogido en tu santo seno por la redención, el perdón de los pecados en Cristo Jesús. No fue vana la muerte del santo en la cruz, no fue vano el sacrificio del cordero inmolado, no fue en vano la sangre derramada del cordero, porque por ella tenemos redención. Y la redención de Cristo es perfecta, no le falta nada. Y aunque en esta tierra, en este presente siglo malo, sufrimos aflicciones, sabemos que estas aflicciones en nada son comparables a la dicha venidera. Pero Señor, te suplicamos que sostengas a tu pueblo en medio de las aflicciones. Te suplicamos que tú fortalezcas a aquel que tiene las rodillas endebles y que tú levantes los brazos caídos. Que tú nos renueves como a las águilas, porque los jóvenes flaquean y se caen, mas los que esperamos en el Señor, tú nos has dado esta magnífica promesa. Los que esperan en el Señor tendrán fuerzas nuevas y volaremos como las águilas. Nos remontaremos en las alturas. Tú nos das pies como de siervas para andar en nuestras alturas. Por esa razón te suplicamos, sostén a tu pueblo, que a veces nos sentimos débiles, agotados en este tiempo en que no nos hemos podido reunir. Hemos sido presa de algunas aflicciones. En este tiempo que andan virus y bacterias, algunos hermanos han sufrido diferentes quebrantos de salud. En este tiempo en que hemos estado tan alejados los unos de los otros, vienen temores, dudas, inquietudes. Algunos han tenido dificultades económicas entre los hermanos. Te suplicamos, Señor, seas tú fortaleciendo a tu pueblo, seas tú proveyendo a tu pueblo, seas tú sanando a tu pueblo, seas tú dando vigor a tu pueblo. ¿En quién confiaremos si no en el Dios Todopoderoso, Santo y Eterno, que guarda de sus hijos amados? El único Dios que nos puede decir, yo estaré contigo, yo caminaré contigo, yo iré contigo todos los días de tu vida, nunca te faltará mi presencia. Amén. Ese es el Dios en quien hemos confiado. Amén. En Él está depositada nuestra seguridad. Y no importa si vienen las lluvias, si corren las aguas, si los vientos vienen a destruir, porque estamos fundados sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y nada ni nadie nos conmoverá. Por eso te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. De esta manera continuamos ahora con nuestro culto al Señor en la predicación de la santa palabra del Señor. Ahora vamos a ir a la predicación de la palabra, momento culminante, y que el Señor hoy hable a nuestras vidas, que su palabra sea como una espada que penetre a lo más profundo de nuestro ser. Amén. Y haga una cirugía espiritual. Amén. Le ruego el favor de los hermanos que allí donde estás le pongas compartir. Ponle compartir a esta transmisión. ¿Para qué? Para que otros hermanos en otras latitudes y quizás en su gracia el Señor tenga a bien conectar a otras personas que no han sido creyentes en el Señor Jesús, nos ha pasado, y que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces les ruego el favor de que pongan ahora mismo compartir y vamos a leer la Santa Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, de los versículos 20 al 25. Les recuerdo a los hermanos que no están acostumbrados y nosotros, nuestro libro, nuestra Biblia, es la versión
internacional, la nueva versión internacional. Y no es que tengamos nada contra las otras versiones, es que el Señor nos ha guiado a tener esta versión debido a su claridad, a un lenguaje más sencillo. Y algunas personas quizás que se añaden que no son de la iglesia y que no han recibido el discipulado acerca de la Biblia, los principios bíblicos, y han escuchado esas infamias que hablan mal de esta versión y de otras versiones bíblicas, quiero decirles que no, esta no es una versión del diablo, ni es homosexual, ni nada de esas bobadas que dicen en las redes. Eso no es verdad. También en las redes ustedes pueden encontrar documentos muy buenos que hacen una correcta defensa de esta traducción bíblica, que es muy buena. Los sermones, por supuesto, también los hacemos basados en la versión Reina de Valera, en la Biblia de las Américas. Tenemos consulta con diferentes autores. Entonces, hermanos, amamos la Sagrada Escritura en las diferentes versiones. Y ojalá supiera otros idiomas para poderla trazar en otros idiomas también. Bueno, mis amados hermanos, después de hacer esta pequeña apología acerca de la Biblia, vamos a leer de la versión internacional, nueva versión internacional, el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 20 al 25. Dice así la palabra del Señor. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, les respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí?, le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Señor, buen Rey y Salvador, el Dios viviente y verdadero que ha amado a su pueblo tanto que nos has dado tu palabra, y tu palabra es verbal, y tu palabra es encarnada, y tu palabra es salvífica, y tu palabra es revelación particular, revelación especial. Por lo tanto, como pueblo tuyo, creemos en este día que tú, Señor, nos hablas por medio de este texto bíblico, y tú transformas nuestras vidas, edificas a tu iglesia, pero también mediante este texto bíblico convences al pecador de su pecado, al impío de su impiedad, y le llamas al evangelio, a la salvación y a la vida eterna por medio de la redención de nuestros pecados en Cristo Jesús. Esa es la obra de la predicación de la palabra. Ahora, Señor, te suplico que me sostengas a mí como tu siervo, para trazar rectamente la palabra de verdad, y que tu pueblo sea edificado, los incrédulos vengan a la fe, pero sobre todo que tú seas glorificado. Quiero ser fiel al texto bíblico, Señor, para que tú seas en extremo glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, uno de los frecuentes problemas que ha tenido la iglesia local por todos los siglos de su existencia es la división por causa de traidores y apóstatas que buscan destruir la obra del Señor, minando la fe en los creyentes, pero haciendo objeto de burlas a la iglesia. Los falsos, los traidores, los apóstoles, lo que hacen es minar la fe de los creyentes y hacer objeto de burlas a la iglesia. ¿Y por qué sucede esto? Nos podemos preguntar, ¿por qué la iglesia es afectada por esto? ¿Por qué aparecen tantos traidores? Es que frecuentemente escuchamos de traidores que traicionan a la iglesia, se van, minan a la iglesia, roban. ¿Y habrá alguna solución para ello? Al meditar en este pasaje, encontramos que el Señor Jesús trata con este tema, que el Espíritu Santo nos lleva a conocer este tema. ¿Cómo trata el Señor Jesús
con los traidores en la iglesia. En este pasaje encontramos dos personajes principales. El Señor Jesús, quien es el protagonista, Judas, y Judas el antagonista, el enemigo. Y encontramos un drama tremendo que para nosotros debe inquietarnos y debe estremecernos. Y es el drama de la traición al Señor Jesucristo. ¿Cómo te sientes tú cuando eres traicionado? Esto es un drama en tu vida. Esto es un drama en las familias. ¿Cómo se siente la esposa cuando su esposo la traiciona? O el esposo cuando su esposa lo traiciona. Esto es un drama en la familia. Esto es doloroso. ¿Cómo se sienten? Pues la pregunta es, ¿y cómo se sintió el Señor Jesús allí al ser traicionado? Que nos traicionen a nosotros, pues es válido, porque es que nosotros somos traidores. Todos de una u otra forma somos traidores. Ninguno puede levantar su mano y decir, no, yo soy libre de culpa. No, todos somos traidores. Y lo peor es que somos traidores ante el Señor. Hasta que Cristo viene a nuestra vida y nos redime. ¿Cierto? Ahora, en el sermón anterior nosotros estuvimos meditando cuál fue la actitud que tuvo el Señor Jesús para con ese traidor. Que a pesar de su grave pecado, Él le mostró un gran amor y una extensiva misericordia. Y el Señor, para recordarlo, tuvo 3 actos sinceros y hermosos que nos enseñan cómo es que el Señor trata con el pecador. En primer lugar, vimos que el Señor le evidenció la traición a Judas. En segundo lugar, vimos que Él le advirtió sobre las consecuencias de su pecado. Y en tercer lugar, vimos que Él le dio la oportunidad para que se arrepintiera. Este es, en resumen, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo para el pecador. El Señor nos evidencia el pecado, el Señor nos habla del juicio, de las consecuencias que trae nuestro pecado, pero también nos anuncia la salvación y nos da la oportunidad del arrepentimiento. Pero hoy en este sermón meditaremos la otra cara de la moneda del texto. Meditaremos el otro aspecto del texto. Y en este sermón vamos a ver el carácter del traidor. Vamos a descubrir, por eso se llama el rey, el título del sermón de esta mañana es El rey desenmascara al traidor. El rey desenmascara al traidor. Entonces, en este sermón vamos a mirar, vamos a observar el carácter de ese traidor, Judas. ¿Y por qué vamos a caerle a Judas en su pecado y todo? No, es que Judas es el modelo del pecador. Y Judas es el modelo del traidor. Y Judas es el modelo de los traidores de la iglesia del siglo XXI. Y por esa razón debemos meditar en el carácter de Judas el traidor. Y vamos a ver 3 aspectos que nos muestra la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su palabra, acerca del carácter del traidor. El primer aspecto que vamos a ver es la apostasía del traidor. En segundo lugar vamos a ver la hipocresía del traidor. Y en tercer lugar vamos a ver la obstinación del traidor. 3 elementos del carácter del traidor, del pecador. Es apóstata, es hipócrita y es obstinado. 3 cosas que vamos a ver esta mañana para desenmascarar al traidor. Pastor, ¿al traidor que está en la iglesia? No, al traidor que hay en mí. Sí, hermanos. Es que eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, desenmascararnos a nosotros mismos, porque en nosotros hay un traidor. Me causa suprema admiración que el Señor Jesús les dice, versículo 21, mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Y en el versículo 22 dice, ellos se entristecieron mucho. Y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Y por qué hacen esa pregunta? Porque es que dentro de nosotros hay un traidor, hermanos. Dentro de nosotros hay un traidor que hoy el Señor quiere desenmascarar. Entonces este mensaje es para ti.
que el Señor desenmascare ese traidor que hay en ti. Y vamos a ver tres características que nos muestra ese traidor: su apostasía, su hipocresía y su obstinación. Para que recordemos en esta semana y estemos pensando y estemos peleando y matemos a ese traidor que hay en mí. Amén. Vamos a mirar la apostasía del traidor. Versículo 20 dice que al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa. ¿Con quién? Con los 12. Y en el versículo 23 el Señor dice: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. El traidor Judas formaba parte del grupo selecto, el grupo selecto de seres humanos en la historia de la humanidad. 12 seres humanos, 12 hombres pecadores que fueron constituidos en los amigos íntimos del Señor por un periodo de 3 años. Judas formaba parte de ese grupo tan selecto. ¿A quién no le hubiera gustado estar en la época del Señor Jesús y que el Señor Jesús, después de haber orado al bajar del monte, bajara y dijera: Héctor William, ven para acá? O Piero, ven para acá. O Alessandro, ven, te nombro uno de mis apóstoles. ¡Wow! Eso sería supremamente admirable, supremamente hermoso. Bueno, pues nuestro personaje antagónico de este sermón recibió ese beneficio. Él fue llamado Judas, Judas Iscariote, ven a caminar conmigo. Este hombre formó parte de ese grupo de hermanos, porque, como lo veíamos la vez pasada, son 3 años los hermanos juntos, comiendo juntos, montando en la barca juntos, pescando juntos, repartiendo las canastas de pan y de peces juntos, liberando a los cautivos por el diablo, haciendo liberación, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, predicando el evangelio. Todo eso hicieron los hermanos juntos. Yo llevo algunos años en relación con algunos de mis amados pastores, Pastor Sergio Ruiz, Pastor Julio Benítez, por aquí ahora rato estaba mi hermano de Facatativá, John Espitia, hermano Julio Zuluaga, el hermano Aloncito, hermanos muy amados, no solamente aquí, sino en diferentes partes del país y aún del extranjero, de Bolivia, por ejemplo, mi hermano Daniel y Jeremiah, que anoche estábamos hablando con mi familia acerca de ello. Hermanos con que hemos andado un tiempo, hemos caminado juntos un trayecto. Y lo que más recuerdo es, por ejemplo, el hermano Sergio Ruiz, con quien tuvimos un periplo de casi 4 años viajando cada 3 meses a Bogotá. Y estábamos una semana juntos. Mañana, tarde y noche estudiábamos la palabra. Él me enseñaba, compartíamos y nos sentamos juntos a la mesa, nos íbamos en el mismo bus. Casi 4 años en este mismo trajín. Y ha sido un hermano con quien hemos caminado ya unos 15 años de nuestras vidas. Y hermanos, nosotros somos uña y mugre. Más mugre soy yo, pero gloria a Dios por mi hermano Sergio. Y así, Pastor Julio y todos los hermanos. Tenemos una fraternidad tan especial, hermanos. Somos íntimos. Ahora imagínate tú, 3 años seguidos. Con mi hermano Sergio eran 3 semanas. Era una semana. Cada 3 meses. Eran 4 veces al año. Pero estos 12 anduvieron juntos con el Señor Jesús. Qué hermosura, con el Señor Jesús. Y estuvieron allí juntos 3 años, a mañana, tarde y noche. Entonces eran amigos íntimos del Señor. Y Judas estuvo en ese seminario de Cristo, en el seminario de Cristo. Él conocía la teología. Él recibió todas las enseñanzas teológicas del Señor Jesús. Él conoció lo que es la soteriología, teología propia, conoció eclesiología, toda la que le enseñó el Señor. Ahora, él sabía muy bien que el Señor Jesús era el Mesías, es el Mesías.
Él había aprendido del Señor toda la doctrina. Pero más que doctrina, él había aprendido la vida práctica cristiana. Es que al caminar juntos, más que aprender doctrina, aprendemos la vida práctica cristiana. Porque miren, hermanos, como yo les comentaba en mi vida con el pastor Sergio Ruiz en 3 años, él me enseñó mucha doctrina. Pero hermanos, esa doctrina de nada hubiera servido si esa doctrina no hubiera estado respaldada con la vida de cristiano de mi querido hermano. Y en la iglesia llevamos años caminando con hermanos. ¿Y cómo se evidencia la doctrina en los hermanos? Con esa vida práctica que tenemos. Entonces, la vida práctica cristiana debe ir acompañada de la teología, y la teología acompañada de la vida práctica cristiana. Podemos ver que Judas no era un neófito, no era un ignorante. De los 12, era quizás el que más capacidades tenía. Judas tenía un gran conocimiento intelectual y sabía quién era Jesús intelectualmente, pero él carecía del conocimiento relacional. La primera característica que nos muestra aquí el Espíritu Santo es acerca del traidor, es que él fue un apóstata. ¿Qué quiere decir que era un apóstata? Un apóstata no es lo que hizo, sino quién era, es su estado. Él entró en un estado de rechazo o separación de la fe que él había recibido en esos 3 años. Judas rechazó lo que había conocido del Señor, rechazó la deidad de Cristo. ¿Cómo sabemos que rechazó la deidad de Cristo? Porque él creyó que iba a vender al Señor Jesucristo a los judíos y el Señor Jesucristo no se iba a dar cuenta. Habiendo visto él a través de todo el tiempo que él conocía el corazón de todos los hombres, y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que él, conociendo el corazón de todos los hombres, sabía cuál era su comportamiento. Él lo había dicho antes, se lo había dicho varias veces, que iba a haber un traidor en el grupo, que uno era diablo. Hermanos, este hombre rechazó la deidad de Cristo. Rechazó su plan salvífico porque él no abrazó la fe salvífica. Él rechazó a Cristo porque dice: mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él rechazó a Cristo. Pero sobre todo, hermanos, él rechazó la comunión con Cristo. Él, en vez de anhelar seguir caminando con Cristo por todos los días de su vida terrenal, él fue y lo vendió a los judíos para que lo crucificaran. Y después de que lo crucificaran, ¿qué iba a pasar con Judas? No iba a andar más con el Señor Jesucristo. Lo peor que hizo Judas fue rechazar la comunión con Cristo. En otras palabras, Judas creyó en vano, echó al traste, a la basura, 3 años de su vida de fe y cayó en absoluta incredulidad. Pero la pregunta es, ¿por qué Judas apostató de su fe? Y no solamente Judas, como lo vimos en un principio, este es el ejemplo de los pecadores y de los apóstatas en la iglesia. Juan capítulo 6, 69 al 71, la palabra del Señor nos dice así: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y versículo 70 dice: ¿no los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús: no obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que lo iba a traicionar. Y en Juan capítulo 17, versículo 12 dice: mientras yo estaba con ellos, le dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal al Padre, dice: mientras yo estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué Judas resulta ser un traidor? Porque Judas no había sido regenerado, mis hermanos. Judas anduvo con Cristo,
recibió dones espirituales, predicó, recibió dones materiales, pero nunca tuvo una relación sincera y estrecha con el Señor. Siempre fue un hijo de perdición, siempre fue un diablo, enemigo de Cristo, infiltrado en el grupo de los 12 apóstoles. Judas no se perdió porque, como algunos dicen, no, es que la predestinación, que él fue predestinado. Sí, él fue predestinado, pero no es, eso no lo hace libre de su culpabilidad. Judas se perdió porque nunca fue salvo, aunque estuvo inmerso en la salvación y en el Salvador. Él tuvo más privilegios que muchos de los seres humanos que han pisado esta tierra. Ahora, una evidencia de la apostasía es que Judas no se sometió al señorío de Cristo, era un rebelde. Y a mí me gustó mucho el texto que nos leyó nuestro hermano Alessandro, porque ahí habla de los que no se someten, ahí habla el Señor: someteos a vuestros pastores, obedezcan a sus autoridades. El Señor los puso allí, obedezcan a sus pastores. Entonces, Judas no se sometió al señorío de su pastor. Y el caso es que su pastor era el pastor de pastores, Cristo. En el relato podemos ver lo siguiente. Volvemos allí al versículo 22, donde dice, ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? Señor, ¿voy a ser yo el traidor? Ellos sabían que todavía, ellos no habían traicionado al Señor, pero ellos temían. Cuando el Señor Jesús les anuncia, dice, uy, eso es que de pronto alguno lo va a traicionar. No, el Señor Jesús ya sabía que Judas lo había traicionado. Pero esto le dicen Señor. Ahora vayamos al versículo, al versículo 25. ¿Qué dice allí Judas? ¿Acaso seré yo, Rabí? Tú eres mi maestro, pero no eres mi Señor. Y así sucede a muchos cristianos de nuestro tiempo. Tú me bendices, pero mi Señor no vas a ser. Ay, Señor, dame bendición, dame plata, dame salud. Pero mi Señor, pero no vas a ser Señor sobre mí. Eso le pasó a Judas. Judas lo tenía como maestro, pero no lo tenía como Señor. Ahora, Judas estaba inconforme con el Señor. Otra característica: Judas estaba inconforme con el Señor. Él quería que las cosas se hicieran a su manera. Él quería ser Señor. Cuando uno quiere que las cosas se hagan a mi manera, es porque yo quiero ser Señor. Una de las características que tiene la iglesia en sus luchas es eso, que muchos en la iglesia quieren ser señores y quieren pasar por encima de las autoridades delegadas y quieren pasar aún por encima de la Biblia. Cuando un hombre común y corriente quiere ser Señor, está tomando la actitud del diablo, está tomando el pecado de Adán, porque eso fue lo que cometió el diablo en un principio, eso fue lo que hizo Adán en un principio: querer usurpar el puesto que le corresponde solamente al Señor. En la iglesia no hay sino un Señor, Él se llama Jesucristo, los demás somos siervos. Hasta el pastor es un siervo. Al pastor no se le puede deificar en la iglesia, hay que obedecerlo, porque la palabra de Dios lo dice. Hay que obedecerlo en cuanto se sujete a la palabra de Dios. Hay que respetarlo, sí, pero no hay que deificarlo. Entonces este hombre, una de sus características es que él quería ser Señor. El apóstata es un instrumento de Satanás para destruir el rebaño. Y esto era lo que quería hacer Judas. Sembró la cizaña en el grupo de los 12 para hacer rebelión contra el Señor. Él atacó al pastor para desperdigar a las ovejas. La historia de Judas el traidor no se limita a los 12 apóstoles. Esta es una constante en la iglesia, en los 20 siglos de historia. Los peores enemigos de la iglesia no vienen de afuera. Los peores enemigos de la iglesia han surgido de adentro. Los apóstatas han sido instrumentos de Satán todo el tiempo. Han dividido el rebaño con sus falsas doctrinas.
Y lo vemos desde tiempos antiguos, cómo han venido falsos profetas, falsos apóstoles, que ¿de dónde salen? De dentro de la iglesia. Y la iglesia debe estar alerta a las señales de los apóstoles. ¿Para qué? Para confrontarlos. La iglesia no puede tolerar a los apóstatas, la iglesia no puede tolerar a los traidores dentro de ella. Tiene que confrontarlos. ¿Y cómo saber que uno es apóstata, que una persona es traidor? Rechaza las doctrinas fundamentales e históricas de la palabra de Dios y de la fe cristiana. Mucho cuidado, primeramente contigo, cuando empieces a rechazar, pero ¿será que Jesús sí es Dios? ¿Pero será que Jesús sí fue a la cruz? ¿Será que la sangre de Cristo sí es suficiente para perdonar pecados? ¿Será que la celebración de la Santa Cena es correcta? ¿Será que la iglesia es correcta? O mejor ahora, como estamos en pandemia, que cada uno forme su iglesita en la casa. Eso hemos visto ahora. Muchos dicen, no, haga su iglesita en la casa. Mejor, cierren los templos. No, el Señor constituyó una iglesia, oficiales de la iglesia, celebración cúltica congregacional. Y eso es lo que hay que hacer, hermanos. En medio de tanta mentira que se ha metido ahora. Hermanos, perdónenme, pero a veces nosotros ponemos en duda las doctrinas fundamentales, nosotros mismos, y debemos mirarnos al espejo y volver a la escritura y volver a leer nuestros libros, la confesión de fe de los bautistas de 1689, el catecismo, las doctrinas teológicas. Todo lo que hemos aprendido en estos 17 años de la Iglesia Ríos de Gracia, allí tenemos que volver. Y si no lo has aprendido, entonces debes ir a la iglesia y decir, por favor, enséñenme las doctrinas fundamentales de la iglesia, las doctrinas fundamentales de Cristo. A propósito, la escuela dominical para la Iglesia Ríos de Gracia se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana. Comienza el culto de la iglesia Quichua a las 8:30, pero puedes conectarte a las 9 de la mañana que comienza el sermón. Estamos viendo una doctrina fundamental, cristología. Y a los hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva, la escuela dominical se presenta a las 10:30 por este canal para ver el Evangelio según San Mateo. Entonces ahí estamos conectaditos. Cuando uno comienza a rechazar las doctrinas fundamentales e históricas, alerta. Allí hay que volver a la escritura. Y cuando tú veas que alguien empieza con esas dudas, confróntale. Mucho cuidado con lo que dices, hermano. Mucho cuidado. Yo he sido confrontado por pastores cuando ven que yo he cometido un error. El mismo pastor Sergio me ha confrontado fuertemente. Me ha dicho, hermano, ¿tú estás creyendo esto? Cuidado con que vayas a creer este error. Cuidado, hermano, porque tú eres de la fe reformada, de la fe bíblica. Tenemos que confrontar, hermanos. Ahora, comienzan a atacar, como descubrir a un traidor. Comienza a atacar la deidad, la humanidad y el mesianismo de Cristo. Comienzan a atacar la Trinidad. Bueno, no se someten a las autoridades. Que vamos a obedecer al pastor, ¿no? Este es un hombre, él es pecador como todos. ¿Para qué obedecer al pastor? Eso no. No se someten a las autoridades. Siempre están inconformes. Pero ¿por qué hacen el culto a las 9? ¿Por qué no lo hacen a las 10? Lo hacemos a las 10. ¿Y por qué lo están haciendo a las 10? No estábamos mejor a las 9. ¿Y por qué se va a hacer el día del Señor completo? Y todo es, ¿y por qué? Y el pastor, y yo veo que como que esto no es por aquí, que esa enseñanza a mí no me gusta. ¿Saben una cosa, hermanos? Así hemos tenido hermanos en la iglesia. Varios. ¿Y en qué han terminado? Se han ido. Y algunos han querido formar la división, solamente que el Señor ha tenido mucha misericordia. Nos ha formado en la santísima fe y el Señor no ha permitido que los otros hermanitos caigan. Pero ya los hemos tenido en la iglesia. No se someten a las autoridades, andan inconformes, indagan por lo uno, por lo otro, no les gusta. Quieren que se haga lo que ellos quieren. Critican a los demás. Se convierten en los supersantos. No me toques, no me mires, no me hables, yo estoy por encima de ustedes. Así hizo Judas. Ahora,
Atacan al pastor para desperdigar al rebaño. Critican al pastor. Hermanos, nosotros debemos cuidar de caer en la crítica contra un pastor. Y yo como pastor debo cuidarme y debo morderme mi lengua cuando vaya a criticar a la Santa Iglesia del Señor, porque es la novia del Señor y además es mi iglesia. Es la iglesia donde yo me congrego. Entonces los hermanos no deben participar en sancocho de pastor. Por favor, no participen en sancocho de pastor. Porque el sancocho de pastor lo hace el enemigo para desperdigar al rebaño. Ataca al pastor y el rebaño será desperdigado, dice la palabra. Otro aspecto es que estos hermanitos, o traidores mejor, evitan la comunión. No les gusta la comunión. Se apartan de la comunión y finalmente evidencian que son siervos del diablo. Y esto me lleva al segundo aspecto que el Espíritu Santo nos trata en esta mañana, y es la hipocresía del traidor. Versículo 23. El que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Y en el versículo 25 lo repetimos. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Y podemos ir a Juan capítulo 13, versículo 2. Dice: llegó la hora de la cena y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. La segunda evidencia que nos enseña el Espíritu Santo sobre las características del traidor es su extrema hipocresía. Judas no actuó de frente contra Jesús. Él no se fue de frente, ni lo confrontó, ni nada. Judas nunca le dijo nada al Señor de su inconformismo. Judas nunca consultó por sus dudas. Él siguió siendo amigo de Jesús. Allá, pegado del Señor Jesús. Ay, ¿cómo está, Señor? Y tal, ¿no? Y él siguió siendo amigo de los apóstoles. Ay, hermanito, ¿cómo está? Dios te bendiga, hermano. Ay, hermanito, hermanito. Ay, tan lindo el hermanito. Y por detrás, hipócrita. Siguió siendo amigo de Jesús y de los apóstoles. Continuó participando en sus vidas como si nada. Aunque él en su corazón ya tenía un malévolo plan para atacarlos a todos. ¿Sabes quién hace eso? La serpiente. Eso es serpiente. Por eso el Señor llama a Satanás así, la serpiente. Y por eso a Judas lo llama diablo, porque Judas es una serpiente. Una serpiente que ataca traicioneramente, hipócritamente. Otro aspecto. Una de las expresiones más sentidas en las relaciones entre los orientales es el sentarse juntos a comer. Para nosotros los occidentales, siglo XXI, el sentarse a comer no es tan importante. El sentémonos juntos a comer, eso no es tan importante, exceptuando un poco la iglesia, que da ejemplo. Pero hermanos, hoy en día vamos a almorzar juntos y entonces está cada uno con su aparato, y sí, hermano, ¿cómo está? Y el otro ahí, y la novia ahí esperando, o la esposa ahí, comiéndose la sopita mientras él está chateando. Aquí cuando vienen mis hijos, hermanos, hijos, dejen eso ahí. Si no pueden venir y almorzar con su papá, pues no lo hagan. Pero, hermanos, para los orientales, el hecho de sentarse a comer es tan importante. No sé si ustedes han visto esas películas de Discovery Channel donde presentan cómo viven los orientales y cómo se sientan ellos y ponen todo en la mesa y cogen con la mano y no tienen cubiertos ni platos personales, sino cogen con la mano y comen y hablan y toman sus bebidas y todo. Tanto así que dentro de la misma Santa Cena ellos comen del mismo plato y beben de la misma copa. Esto muestra una gran confianza. Y para los judíos, el comer la cena pascual era un significado altísimo. Esto significaba familiaridad, era un tiempo de reencuentro de la familia. Era un tiempo de mostrar la lealtad. Ni imaginarse que alguien se iba a sentar a la mesa hipócritamente. Se tenían que pedir perdón. Si había alguna fricción, algún roce, se tenían que pedir perdón antes de sentarse a la mesa.
porque sentarse de esa manera se consideraba un grave pecado. Pero eso lo hizo Judas. A él no le importó. Ahora, Judas fue desleal no en ese momento, no cuando venía el Señor Jesús. Él ya venía con una seria deslealtad desde hacía tiempo. Él participaba del grupo por sus intereses personales. Él tomaba el dinero de la bolsa del tesoro. Él se molestó mucho e hizo que los otros 11 se molestaran, se enojaran porque el Señor había dado por María. Él se molestó mucho por el valor del perfume. Uy, ¿por qué no le dan esa plata a los pobrecitos? No se la den al Señor. ¿Ven lo importante de meditar las Escrituras profundamente? Ahora, pero la peor hipocresía, la peor traición, la peor deslealtad fue que él fue a los ancianos religiosos del templo, los que se habían configurado, los que se habían presentado públicamente como enemigos del Señor. Él se fue directamente a los enemigos para vender la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Esto es verdaderamente vil y despreciable. Yo sé que este es el enemigo. Entonces, el amigo, volverme amigo de los enemigos de Jesús me va a dar a mi importancia. Fue lo que pensó Judas. Un tercer aspecto, aunque que mostró la hipocresía de Judas ante los anuncios que el Señor le hizo sobre su próximo futuro, sobre que él iba a ser crucificado, llevado y entregado a los judíos para que lo crucificaran. Judas pensó y sus planes se frustraron. ¿Por qué? Porque los planes de Judas era ser importante en el reino que él se había imaginado. Recuerdan que la vez pasada vimos que Judas era un idólatra. Él se imaginó que el Señor Jesús iba a instaurar el reino en ese tiempo en Israel y que él iba a ser uno de sus ministros preferidos. Y entonces el Señor dice, no, va a llegar, ya está cerca la hora de mi partida, ya voy a ser entregado para ser crucificado, ya me voy a ir de ustedes. Y entonces se puso a pensar, no, ¿y entonces yo qué he hecho aquí? No, eso no era lo que yo pensaba. Entonces voy a hacer mis propios planes. Pero él nunca se dirigió al Señor. Miren, él nunca le preguntó al Señor qué era, qué significado tendría eso, por qué iba a ir a la cruz, cómo era el asunto del reino, para que le explicara y él pudiera tener un cimiento firme en cuanto al reino de Dios. Tampoco fue a reclamarle o decirle estoy en desacuerdo con esto, como sí lo hizo Pedro en varias oportunidades, ¿no? Por ejemplo, Pedro sí le dijo al Señor, Señor, eso nunca te pase. ¿Se acuerdan? Y el Señor que le responde, tú eres el diablo. Eso es lo que hace Satanás, porque eso es la obra que yo tengo que hacer. Lo mismo le hubiera explicado el Señor Jesús a Judas. Es que esa es la obra que tengo que hacer, Judas. Porque mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Mi reino es eterno, mi reino es espiritual. Pero Judas no fue a consultar con el Señor. Él siguió en su animadversión, en su desacuerdo, en su rechazo, pero con el agravante de que él seguía siendo amiguito del Señor. Ay, Señor, ¿cómo estás? Un besito por aquí, un besito por allá. Así somos como seres humanos. Ahora, otro acto de su hipocresía. A pesar de haber negociado con los jefes de los judíos la entrega del Señor Jesús, Judas se va para la cena pascual, hondo y lirondo. Él no sintió vergüenza, no dijo, ay, qué tal que haya estado por ahí Santiago, o hubiera estado Juan, o hubiera alguno y me hubiera visto. No, mejor yo no voy a la cena, qué vergüenza, qué pena. No, yo ya parto con el Señor, ya dejo al Señor y me voy con el Sanedrín. No, él dijo, no, yo voy a estar con el Señor, y yo voy a estar en la fiesta, y yo voy a comer la cena pascual. Y él se sienta en un grupo pequeño junto al Señor, porque era una mesa de 12, de 13 personas, donde en la mitad, en una gran bandeja, estaba el cordero allí partido, asado en el carbón, partido, y las hierbas amargas y todo esto que ya vimos. Y entonces
se destinaban algunos platos para un grupo de 4, otro grupo de 4, otro grupo de 3, así, para que en pequeños grupos pudieran compartir la comida. Entonces, Judas se sienta en un pequeño grupo de esos. Seguramente ahí estaba Juan y ahí estaba Judas. ¿Por qué? Porque dice, el que se sienta conmigo, el que come, el que mete su pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar. Judas no tuvo remilgos para sentarse junto al Señor y hacerle morisquetas. Ay, Señor, ay, tan lindo, qué linda la cena. Todo le ha quedado muy bien, Señor. Como si nada estuviera sucediendo. Él compartió con todos el lavamiento de los pies. Él, en esa traición, miren hermanos, es que solo debe carcomer a uno bien traicionero, y el Señor Jesús le dice, venga, le lavo los pies. Señor, yo no soy digno de que tú me laves los pies, yo te vendí, Señor. No, pero, ay, sí, lávame los pies. No tuvo arrepentimiento. Bien carón, sí, así esa es la palabra. Bien carón. Vamos a orar, diría el Señor Jesucristo. Oremos. Ay, sí, Señor, oremos. Ay, sus oraciones son tan lindas. Ore, Señor, ore por todos, ore por mí. Hermanos, ¿no se les hacen parecidos estos personajes? Los vivimos en la iglesia. Por eso el Señor hoy nos está desenmascarando. Nos sentamos a la mesa con la esposa y con los hijos. Ay, mi amor, cómo te quedó de rica la sopa. Me la tengo que aguantar. Pero ya tengo allá mi vaquita amarrada. Así es, hermanos. Infortunadamente así es. Luego, para colmo, toma de su plato y de su pan con extrema confianza. Y como si fuera nada, o como si fuera esto poco, él descaradamente recibe el amor del Señor Jesús. Vamos a Juan, porque esto me impacta, hermanos. Juan capítulo 13. Dice, versículo 1, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver a su Padre, al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Qué derramamiento del amor de Cristo más hermoso. Incondicional. Y ahí estaba el traidor. Dame más amor, dame más amor, dame más amor. Ay, sí, sigue así. Qué terrible esto, hermanos. Qué hipocresía. Pero el colmo de la hipocresía, pienso yo, se manifiesta cuando el Señor le anuncia la traición. Le dice, usted va a ser el traidor. Y él descaradamente le dice, seré yo, Señor, seré yo, Rabí. Perdónenme. Pero es lo siguiente. El Señor dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes. Él ya lo había traicionado. ¿Quién será? Pedro, Santiago, Juan, Mateo. Es usted, Judas. ¿Seré yo, Señor? Perdón, ¿seré yo, Rabí? ¿Seré yo? Pues claro, ¿quién más va a ser? Eso es la hipocresía tremenda. Pero hermanos, así como Judas traicionó al Señor, la iglesia ha tenido traidores a través de su historia que no tienen vergüenza de usar a la iglesia para sus fines egoístas y mezquinos. Son muchos los traidores que en tiempo de persecución, para salvar su pellejo, han vendido a sus hermanos para que las autoridades los martiricen. Eso ha sido histórico. Desde Roma hasta la China del siglo XXI. Otros muchos han usado la iglesia para, con su falsa piedad, engañar a los hermanos y quitarles las propiedades. En la iglesia de la gracia de Dios hay un aviso a la entrada en donde dice, aquí en esta iglesia se prohíben los préstamos. Y esa misma norma la tenemos dentro de nuestros estatutos en Ríos de Gracia. En la iglesia, Ríos de Gracia, ni puedes prestar ni puedes pedir prestado. Regala. Entonces hay hermanos
que se visten de Judas. ¿Para qué? Para quitarle la plática a los otros hermanos. Aquí Dilma nos hace una pregunta. En la última cena era un grupo o pequeños grupos. No, hermana, la última cena eran los 12. Lo que pasa es que los 12, en donde ellos se sentaron, porque era una mesa muy pequeña, muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy como comedor, había una bandeja central y de allí se sacaban platos más pequeños de los cuales pequeños grupos iban comiendo. Pero la cena era una sola, hermana. No te preocupes. Gracias por la pregunta. Es muy bueno por preguntar. Porque hay Judas que no preguntan, sino que critican al pastor. Hermana, gracias a Dios no eres un Judas. Aleluya. Un saludo para Vilma. Bendiciones. Un saludo para Araceli también. Ahora, hermanos, otro caso de los Judas de la iglesia posmoderna, hermanos, son esos traidores que han apostatado de la fe, torciendo las escrituras para engañar a los ingenuos con un falso evangelio de falsas promesas. Esos son terribles porque se hacen llamar ya no pastores, porque el puesto de pastor les quedó chiquitico. No, ellos ya no caben en el puesto de pastor. Ellos tienen que ser apóstoles, profetas. Y claro, ya hay patriarcas, ya salieron los patriarcas. Muy pronto veremos querubines, hermanos. Muy pronto. Ahora vamos a ver el tercer aspecto, la tercera característica del traidor, y es su obstinación, la obstinación del traidor. Ya hemos visto en primer lugar ¿qué? La apostasía del traidor. En segundo lugar, la hipocresía del traidor. Y ahora vamos a ver la obstinación del traidor. La tercera característica del traidor que nos enseña el Espíritu Santo a través del texto es su obstinación. Sí, hermanos, el pecador es obstinado. El pecador se empecina en su maldad y pierde los sentidos, pierde el norte de su fe, se deja llevar por sus pasiones carnales. Judas tenía un solo objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Enriquecerse, ser famoso, tener poder. Y para ese objetivo, si tenía que vender al Señor Jesús, lo vendía. Y lo vendió. Este objetivo le encegueció. Él no pudo ver la oportunidad de arrepentimiento que el Señor le ofrecía. En primer lugar, vemos que el Señor evidencia públicamente que uno de los 12 lo había traicionado. Y la evidencia dice, uno de ustedes. Le da esto es una oportunidad. No dice, Judas, tú me traicionaste. Él no lo avergüenza delante de los hermanos. Él llama la atención. Hermanos, dentro de ustedes hay uno que me va a traicionar. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Yo fui a donde los judíos me dieron 30 monedas de plata. Wow, soy yo. El Señor me descubrió. El Señor me descubrió. Pero no. Él no entendió que el Señor Jesús lo estaba confrontando a él, lo estaba llamando. Judas en su engaño no pudo escuchar ese tácito llamado al arrepentimiento. ¿Cómo el Señor tuvo misericordia de él? Y dice, hay uno de los 12 que me va a traicionar. Otro aspecto que nos dice allí, que esto yo no me he dado cuenta, es que cuando uno lee la Biblia no la lee también, pero cuando uno la estudia, wow, hay perlas en ella que lo impactan a uno. Dice allí el versículo 22. Ellos se entristecieron mucho. Y en Juan nos habla de que el Señor Jesús se entristeció, se llenó de tristeza. Hermanos, yo sé que sentimientos como la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperanza, cuando estamos en un grupito, se sienten. ¿Sí? De pronto estamos en un grupito y aquí algún hermano se siente inconforme o alguna hermanita empieza a llorar. Entonces inmediatamente todos nos conmovemos, ¿cierto que sí? Bueno, la palabra dice que todos se entristecieron. Bueno, todos menos uno. Si Judas hubiera entristecido, se habría arrepentido. Pero había una gran tristeza en el recinto.
¿Por qué había una tristeza en el recinto? ¿Cómo? De nosotros los íntimos, de nosotros los amigos, ¿uno va a traicionar al Señor? No, eso no puede ser. ¿Quién será? Ay, no, no vaya a ser yo. Ay, no, 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 no. Ahora, la traición los estaba afectando a todos, no solamente a Jesús. Esto los entristecía a todos, menos al traidor. ¿Y saben qué era esta tristeza? Esta tristeza era un estrujón del Señor. ¡Judas, despiértate! Mira dónde has caído. Era un estrujón al corazón de Judas para que él viera el terrible daño que estaba causando a sus amigos. Hermanos, yo estoy dispuesto a hacer el mal. Y veo que mis hermanos se entristecen, veo que mi esposa se entristece, me dice, amor, no hagas eso. Veo que mi suegra me dice, yerno, por favor, no haga eso, piensa en la iglesia. Yo recuerdo una vez que estábamos comenzando y la situación financiera estaba muy mal. Y entonces yo dije en voz alta, dije, no, vamos a acabar esto. Yo creo que este no es el ministerio que el Señor me haya delegado. E inmediatamente el esposo de Ángela, Luis Jaime, que era un hermano muy celoso, se enfureció. La hermana Ángela se entristeció, se fue a un rincón a orar. Mi esposa puso una cara terrible y me dijo, no, esto tú no lo puedes hacer. Los niños se entristecieron y todo eso. Entonces viene un remesón, un estremezón. E inmediatamente dije, perdónenme, hermanos, vamos a buscar en la palabra, y si esto no es del Señor, yo no sigo. Pero si es del Señor, sigo. Al otro día el Señor me dio la respuesta. El miércoles la compartimos y vamos a seguir adelante. No importa las finanzas que hayan. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Pero a Judas no lo estremeció la tristeza de los hermanos. Él no se dio cuenta del daño que estaba haciendo. Estaba tan obstinado con su pecado que no comprendió su gravedad. Ahora, una tercera evidencia de la obstinación del traidor es que a pesar de que el Señor le advirtió de las consecuencias de su pecado, él no prestó atención, no le importó nada. Ah, ¿qué importa? Que de pronto sea uno para el infierno, bueno, yo no creo en eso, ya era apóstata, no importa. El Señor le dice, más le vale no haber nacido. Miren, hermanos, esas palabras tenían que haberle taladrado el cerebro y el corazón a Judas. Pero en su obstinación estaba duro como una piedra. Una característica del pecador, una característica del traidor. Se endurece como una piedra. Me voy de la iglesia. No importa. Y acuso al pastor. No importa. Hermano, pero arrepiéntete, mira, hermano. La iglesia como te ama, mira, hermano. No, yo me voy. No, yo hago esto. No, yo quito aquello. Esto lo traje yo, me lo llevo. De ese tamaño es la obstinación del pecador. Hermanos, el pecado enceguece. El pecado nubla la razón. El pecado hace que los sentidos se dobleguen ante el mal. El pecador se vuelve obstinado, no alcanza a dimensionar el daño que causa, la tristeza que le produce a Cristo y a la iglesia, las burlas del mundo, eso no los ve. Y lo peor es que no alcanza a dimensionar las consecuencias eternas. Si es un apóstata, el castigo en el fuego eterno. Y si es un verdadero creyente, los premios y las coronas que dejará de recibir en la eternidad. El Señor le dio muchas oportunidades a Judas, pero su obstinación le llevó a la condenación. El pecado ha obrado así siempre. Esto no es nuevo, esta es la vieja artimaña del diablo. Hermano, guárdate de caer en el pecado, porque el pecado te hace obstinado. Confiesa tu pecado prontamente. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? Porque ya ha pasado el tiempo. El texto que hoy hemos estudiado nos enseña el obrar del traidor, del pecador en la iglesia. Su apostasía, su hipocresía y su obstinación. Y todo esto sucedió allí, en aquel pequeño grupo de Jesús y sus 12, conforme al decreto de Dios, porque es que es lo que dice la palabra. Pero así como le sucedió a Jesús y a los apóstoles, también le sucede a la iglesia. Por decreto de Dios. Al Señor le ha placido que la iglesia esté en la lucha y hayan enemigos dentro de la iglesia.
Pero esto no quiere decir que como Dios lo ha decretado, nosotros simplemente, bueno, listo, ahí nos quedamos. No, Señor. La iglesia debe obrar como el Señor Jesús obró. ¿Y cómo obró el Señor Jesús? El Señor Jesús desenmascaró al traidor. La palabra de Dios, el Señor nos dice, ve a tu hermano y haz de saber su falta. Debemos desenmascarar al pecador, debemos desenmascarar al traidor. Si yo sé algo, debo desenmascararlo. Y eso sí que le disgusta al traidor, eso sí que le disgusta al pecador. Dice, no, esto es, yo me lo guardo. No, la iglesia debe desenmascarar al traidor. Y la iglesia debe anunciarle el juicio por su pecado. Debe decirle, hermano, estás corriendo grave riesgo. ¿O será que no eres hermano? La iglesia debe ejecutar la disciplina bíblica eclesiástica. Ahora, la iglesia también debe llamarlo al arrepentimiento. Y la iglesia debe tratarlo con amor. Y debe procurar su restauración. 3 aplicaciones prácticas de esta enseñanza, de este sermón para este día. La una es para la iglesia. La otra es para los hermanos que persisten en el pecado. Y la tercera es un llamado a los pecadores irredentos. En primer lugar, la iglesia debe cuidarse de los traidores. La iglesia debe conocer su carácter. Y por eso insistí, yo iba a obviar esta perspectiva, iba a obviar porque no lo veía como adecuado, pero el Señor me dio la claridad para poderlo presentar a los hermanos. La iglesia debe conocer el carácter de los traidores, debe desenmascararlos, y como iglesia debe permanecer unida contra los traidores para estar preparada con toda división. Yo recuerdo que uno de los hermanos, que no fue traidor, sino que simplemente mostró un desacuerdo con la iglesia, pero él quería llevarse a otros hermanos en el desacuerdo. De la palabra, estaba totalmente salido de los estatutos de la iglesia, estaba totalmente salido de la fe. Lo que él hizo fue conducir a otros hermanos a caer en el pecado. Y por la gracia del Señor, cuando la iglesia tomó una decisión, la iglesia estaba unida. Y así debe permanecer la iglesia, porque el Señor diseñó la iglesia para estar unida. Entonces, la iglesia debe permanecer unida con los traidores. ¿Para qué? Para estar preparada contra toda división. Ahora, debemos ser claros en algo. En el texto, ni el Señor Jesús ni los apóstoles se pusieron a hacer una cacería de brujas. Miremos que cada uno dijo, ¿seré yo, Señor? Y no, dijo, ¿será Pedro? Y Pedro, ¿será Juan? Y Juan, ¿será Santiago? O el otro, ¿será Jacobo? No. Cada uno fue responsable de sus actos y de su humanidad caída, que podía ser el traidor. Los apóstoles no hicieron cacería de brujas para descubrir al traidor. El Señor lo desenmascaró por su apostasía, por su hipocresía y por su obstinación. Asimismo, la iglesia no está para perseguirnos los unos contra los otros, acusándonos mutuamente de ser apóstatas o herejes. Debemos confiar en que el Espíritu Santo, más temprano que tarde, saque a la luz lo que está en las tinieblas. Pero la iglesia debe estar dispuesta a luchar contra todo acto de traición al Señor. A los hermanos que persisten en su pecado, el Señor te enseña hoy que aunque pretendas ocultarte bajo la máscara de la hipocresía, el Señor, por tu bien, definitivamente te va a desenmascarar. Tu pecado saldrá a la luz. Por ello, Él te da la oportunidad del arrepentimiento. Y la iglesia debe estar dispuesta para tu restauración. No seas obstinado con tu pecado, hermano pecador. Arrepiéntete, vuelve a Cristo. Y finalmente, este es un llamado para ti, pecador, que aún no te has rendido a los pies de Cristo. En el juicio final vas a ser tratado como diablo, vas a ser tratado como Judas, enemigo de Cristo, y te va a esperar el mismo castigo que recibirá Judas. El Señor dijo, más te valdría no haber nacido. ¿Por qué? Porque los rigores del infierno serán insoportables, pero tendrás que soportarlos.
la ausencia de Dios, el tener que doblegarte ante ese Dios supremo que te llamó y tú le desobedeciste. El haber sido pecador, lo pagarás con creces, porque dice que la llama nunca se apaga, el gusano nunca se muere y el dolor será eterno. Por eso hoy el Señor te quiere librar de esa condenación eterna y Él te llama hoy y te dice: ven a Cristo para que seas perdonado de tu pecado, librado de la traición y que no vayas al fuego eterno, sino que disfrutes de la gloria de la presencia de Cristo eternamente y para siempre. A Dios sea la gloria en su iglesia. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que conoce las marcas del traidor y se cuida de toda división. Oremos, hermanos. Amado Dios y buen Señor, tu palabra es la verdad. Hermoso, glorioso y majestuoso ha sido al revelarnos este sermón en este día y al habernos permitido entrar en las profundidades de tu palabra para descubrirnos a nosotros mismos. Hoy tu palabra nos ha mostrado, Señor, y hoy lo único que podemos decir es lo que dijeron los 11 apóstoles. ¿Seré yo, Señor? ¿Estaré yo en pecado? ¿Estaré yo apartándome cada día más? ¿Estaré yo entrando en apostasía? ¿Estaré yo siendo un hermano hipócrita? ¿Estaré siendo obstinado con mi pecado? ¿Seré yo, Señor? Hoy el principal objetivo de este sermón era desenmascararnos a nosotros mismos, pero también que la iglesia esté preparada para desenmascarar a los traidores, a los pecadores, pero no para apabullarlos, no para pisotearlos, porque Cristo no hizo eso. Para llamarlos al arrepentimiento, para darles oportunidad de arrepentimiento, para que acudan en fe y en arrepentimiento clamando perdón por su pecado y que no terminen como Judas, presa del infierno. Asístenos, Señor, para que al ver las marcas de un traicionero, nosotros estemos prevenidos de caer en ello y sepamos cómo es que opera el diablo en los traicioneros y pongamos una barrera de fe, de oración, de palabra de Dios, de comunión en la iglesia, de integridad para que no caigamos en el pecado de la traición. Asístenos, Señor, y que como iglesia Ríos de Gracia seamos una iglesia fortalecida en esta unidad, que aunque somos pocos en número, tenemos una grandeza en la unidad del Espíritu y la multitud de la presencia de Cristo en nuestras vidas, pero que en esto seamos cuidadosos para no perder todos los dones y toda la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros y empecemos a ver traidores en el grupo. Ayúdanos, Señor, para que los ministerios que se levanten a partir de esta iglesia y los hermanos que salgan a hacer la obra misionera sean hermanos que no estén afectados por la traición y el engaño, por la apostasía, por la hipocresía y por la obstinación de los traidores. Ayúdanos, Señor, a que la iglesia bíblica reformada, las iglesias de los hermanos bíblicos en Colombia, en América y en el mundo, sean iglesias vacunadas contra la traición, contra la apostasía, contra la hipocresía y contra la obstinación. Y a pesar de que seamos una iglesia pequeña, seamos una iglesia influyente espiritualmente, que avanzamos el reino de Dios, que buscamos la gloria de Dios y que definitivamente estaremos en la presencia del Señor. Gracias te damos por el sermón de este día. Gracias por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La gracia del Señor sea con ustedes. Un saludo a todos los hermanos que han estado por allí. Ahora sí, un saludo a Dilma, un saludo a la hermana Gloria Amparo, a Crucecita. He visto por allí también a nuestro hermano Familia Planas. En fin, a todos los hermanos que han estado conectaditos. Gracia y paz. Quiero darles una noticia excelente. Quiero participarles de una fiesta que hoy tenemos aquí. Hoy está cumpliendo años nuestra amada hermana Rosa Vital. Rosita, mi suegra. El Señor le plació que fuera así.
ella vino a acompañar a su hijita por 2 meses. Vino la pandemia, le tocó quedarse aquí. Afortunadamente creo que está contentica. Y le vamos a celebrar el cumpleaños hoy. El cumpleaños, qué rico. Les participamos la torta a la distancia. Un almuerzo exquisito a la distancia. Todo a la distancia porque así nos tocó virtual. Mira de todo lo que nos perdemos en la iglesia virtual. La iglesia presencial disfruta de la comunión en todo, en el ágape, en todo, hermanos. No tengamos temores a la iglesia principal, a la iglesia presencial. Tenemos que cuidarnos. A propósito, hoy les ruego sus oraciones. Tengo una reunión virtual con el SENA virtual para aprender virtualmente todos los reglamentos de del protocolo para dejar de ser iglesia virtual y volvamos a hacer la iglesia presencial, hermanos, que tanto anhelamos. Sigamos orando. Pero vamos a orar por la hermana Rosita. Hermana Rosita, venga para acá, que los hermanos la vean, por favor. Venga para acá, párese aquí junto a su yerno. No me tenga miedo, ella me tiene miedo, porque yo soy muy gritón, pero bueno. No. Yo sé que de pronto, venga para acá, hermano, que la vean aquí. De pronto los hijos, Manuel, Aiser y Sandra ven el video y dicen, ay, ¿cómo me estará maltratando a mi mamita ya? No, aquí la queremos mucho y la tenemos bien cuidadita. Bueno, vamos a orar. John Jairo, John, feliz semana y deseándole lo mejor del cumpleaños y Dios la bendiga. Y aquí está la esposita, venga para que atrás aquí, mi amor, que te vean, porque ese día que los hermanos, aquí, mamita, aquí. Allí, mami, ay, que la vean, por favor, esposita, arrea eso y todo. Amado Señor y buen Redentor, estamos en tu presencia en este día para glorificarte y exaltarte, darte las gracias por el cumpleaños de la hermana Rosita. Tú le has dado largura de días. A los que amas les das largura de días en tu presencia y le vas a dar largura de días en el templo eterno. Gracias, Señor, por su crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por toda la provisión. Gracias por sus hijos, Manuel, por Grima, por Sandra y por mi esposita, Catherine. Por favor, Señor, bendícela. Lo que ella desea su bendición es para sus hijos. Y que en todo la estés guardando. Guarda de sus hermanitos, muy especialmente el hermanito que está enfermo. Bendícele, Señor. Guarda toda la familia vital. Y que tu gracia sea derramada sobre ella, manifestada en gozo, en paz y en justicia al reino de Dios. Amén y amén. Oramos en Cristo Jesús. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias. El Señor los bendiga. El Señor les guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes. Les dé paz. Los llene de todo bienestar, de toda gracia y misericordia. Los amo mucho en el Señor. Un beso y un abrazo a la distancia. ¿Cuál es la despedida? Chao, chao.